En el proceso de primero tenemos que el mineral o a partir, digamos, el mineral de hierro, que hay que quitarle las impurezas, convertirlo en metal, o a partir de metales oxidados de chatarra y demás, hay que hacer un afino del contenido de carbono, eliminar impurezas del horno y tal, pero lo que teníamos era un material fundido que se enfriaba y al enfriar tenía las propiedades, digamos, a temperatura ambiente las que queríamos. Y si podíamos hacer algún tipo de transformación o algún cambio, íbamos a calentarlo y enfriarlo, pero nunca íbamos a llegar, por supuesto, a volver a tener un líquido, porque perderíamos el elemento. Entonces, quiere decir que el proceso de fusión y solidificación se da solamente en el inicio, en el caso de los metales, pero no se da durante el proceso constructivo. Ahora vamos a empezar a trabajar con materiales donde ese proceso, donde ese cambio de fase de estado, de ser un líquido básicamente, un fluido, a ser un sólido, se da durante el proceso constructivo, y eso es común a los cales, a los yesos, a los cementos y a los polímeros. Entonces, hoy vamos a comenzar con los más simples de estos, que son cales y yesos. ¿Y por qué son más simples? Porque históricamente, además, yesos y cales se han usado mucho antes que los cementos y, por supuesto, mucho antes que los polímeros. ¿Por qué creen esta situación? Porque existen en la naturaleza, mientras que el cemento... Exactamente, el cemento es un material de síntesis, en cambio las cales, es decir, no existen como tal, pero existe la caliza que con solo calor se conforman las cales, y el yeso existe como piedra de yeso con moléculas de agua, con 2 moléculas de agua, que no es reactivo, se deshidrata, y con eso tenemos un yeso activo para la construcción. Quiere decir que es muy... Y la otra cosa que también tiene que ver es que la temperatura a la que necesito tratar la materia prima es mucho más baja. Es más baja en yeso, más alta en cales, pero mucho menos que en cementos. Entonces, vamos a ver primero en qué consiste el cambio de fase. Vamos a ver en qué se parece con lo que ya vimos en metales para empezar a entender ciertos conceptos. Hay conceptos que son comunes. Vamos a ver cómo se controlan los cambios de fase, qué aspectos la controlan. Cómo estudiamos la transición entre fluido y sólido. Esa transición tiene una forma de estudiarse como una transición. Y vamos a ver que cuando tengo un material que se coloca en estado fluido y después busco propiedades en estado endurecido, voy a tener que medir o estudiar propiedades en estado fresco, en estado endurecido y en la transición, que es el fraguado. Veremos esas propiedades y después haremos una aplicación a cales y a yesos como 2 ejemplos de esta generalización. ¿Y por qué digo generalización? Porque lo vamos a volver a ver en cemento y lo vamos a volver a ver en polímeros. ¿Qué es el cambio de fase? Yo el producto lo aplico como una pasta, como un material moldeable, y en un tiempo razonablemente corto, que puede ser minutos en el caso del yeso, horas en el caso de un cemento, y también de una cal, se transforma en un material sólido. Un sólido que no está terminado de conformar, simplemente perdió la capacidad de adaptarse al molde y ahora sufre un proceso paulatino de evolución hasta que adquiere su propiedad o sus características estables de largo plazo. Y hay reacciones físico-químicas que son responsables del cambio. En los metales, ¿por qué se endurecía? Simplemente por enfriamiento, cruzo la temperatura de solidificación. En el caso del yeso hay una recristalización. El caso de cales aéreas hay una carbonatación.
Hay hidratación en el caso de cementos y cales hidráulicas. Y hay una polimerización en el caso de los polímeros. Es decir, cada material sufre un proceso físico-químico diferente, propio, pero todos conducen a que haya un cambio de fase de estado líquido a estado sólido. ¿En qué se parece a lo que vimos en metales? En metales vimos que mientras más lento es el enfriamiento, más prolijo el desarrollo de los cristales. En otros compuestos, a menor velocidad de cambio, que puede ser cristalización por secado, puede ser hidratación, reacción con agua en el cemento, puede ser polimerización, más ordenada es la morfología de los productos que se forman y mejores propiedades. Quiere decir que nos queda una idea general. Cuando yo acelero el proceso, a la larga tengo peores resultados. En los metales, ¿se acuerdan que dibujábamos que en ciertos núcleos, en ciertos puntos aleatorios de la masa, ocurrían por perturbación, por un elemento ajeno al metal o una impureza? Eso actuaba como centro de nucleación e inducía la cristalización. Y hay tantos centros de nucleación como orientaciones espaciales en los granos, y entonces esa orientación se mantenía en el volumen, y cuando confluían dos orientaciones diferentes, aparecía lo que se llama borde de grano. En un material, por ejemplo, como el cemento, como el yeso, como la cal, si yo induzco centros de nucleación, voy a acelerar el cambio de fase, voy a acelerar el fraguado. Entonces se comprueba que aquellos cementos que tienen filler calizo, que ya van a aprender que es un material prácticamente no reactivo, ese elemento que es, digamos, un cuasi inerte, actúa de centros de nucleación, y siendo químicamente un inerte, o cuasi un inerte, induce aceleración del proceso de hidratación del cemento, porque actúa como centros de nucleación. Dice que hay una analogía entre una cosa y otra. Cuando crece el cristal, en el caso de los metales, que son cristalinos, crece en forma libre hasta que se encuentra con otro cristal que viene creciendo en otra dirección y forma una zona menos ordenada, porque los átomos no saben qué orden seguir, que se llama borde de grano. Bueno, en general estos materiales tienen cristabilidad baja o muy pobre, con excepción del yeso. Y el estado sólido, ¿cuándo se alcanza? Cuando yo tengo islas de sólido, o sea, se empieza a formar estos de sólido alrededor del centro de nucleación. Imagínense que son como pedazos de sólido nadando en líquido, como si fuera el hielo en un vaso. No quiero decir ese ejemplo porque el hielo flota. En estos casos no flota. Entonces, hay un sólido ahí nadando. ¿Y cuándo es sólido el total? Cuando se alcanza lo que se llama límite de percolación, que es que la cantidad de sólido es tal que yo puedo encontrar un camino sólido para ir de una cara a la cara opuesta. Límite de percolación del sólido determina estado sólido en el material. Lo mismo ocurre con la cristalización, con la cristalización en el caso del yeso, o la formación de productos de hidratación en el caso del cemento. Cuando alcanzo el límite de percolación, y les comento esto porque me interesa que conozcan el término, por lo menos,
No quiere decir que todo sea sólido para que se comporte como sólido, sino que se formó como una especie de estereoestructura, ¿eh? Donde puedo ir por sólido de un lugar hasta el otro, de una cara hasta la opuesta. ¿Por qué es importante esto? Porque a medida que yo completo el resto del sólido, ¿qué pasa con la resistencia en un material que evoluciona paulatinamente? Aumenta. Entonces vamos a ver que en materiales que tienen cambio de fase, hasta que son lo que se llaman materiales maduros, no puedo hablar de resistencia sin hablar de una edad, sin hablar de resistencia evaluada a tal edad. Porque la resistencia es variable con el tiempo. ¿Cómo controlo los cambios? Perdón, esto que comenté, ¿quedó más o menos claro? Sí, sí. Bien. ¿Qué aspectos controlan el cambio de fase? Primero, los aspectos propios del proceso. En el caso de los yesos será secado de cristalización, en el caso de las cales será la carbonatación, hidratación en el caso de los cementos y polimerización en el caso de los polímeros. Pero además hay condiciones externas. Por ejemplo, la termodinámica, condiciones de temperatura. Y en el caso del yeso que necesita un secado, es crítica el contenido de humedad. El caso de las cales también, ¿por qué? Porque la carbonatación, decimos, el ingreso del CO2 del aire a la mezcla, se da una condición ambiental que es máximo para una humedad relativa del 65-70%. Concentración del soluto y los productos sólidos de neoformación. ¿Qué es esto? Yo tengo un material que empieza a reaccionar en un fluido que lo contiene. Entonces, la relación de material sólido de neoformación en relación al volumen disponible va a determinar parte de las propiedades y parte del cambio de fase. Cuando yo tengo mucho espacio para crecer, tengo mucha disponibilidad, por ejemplo, de agua para el caso de cementos, la reacción evoluciona sin ningún problema. Cuando empiezo a tener falta de espacio para crecer, o empieza a haber interacción con otros productos sólidos, o productos sólidos provenientes de otro lugar, de otro centro de nucleación, empieza a modificarse. La reacción es más lenta y se entra en un proceso que se llama de densificación. Ya van a ver que esa densificación conduce a que cerca del grano original de clinker el producto sea más denso y lejos sea menos denso. O sea, empieza a haber una falta de homogeneidad en la microestructura. Eso no se ve macroestructuralmente, no lo veo desde el punto de vista ingenieril, pero sí lo veo desde el punto de vista de análisis del material. Y el otro aspecto que controla, ¿sí? Perdón, ¿podrías repetir eso último? ¿En qué punto es como más denso? A ver, cuando yo empiezo a crecer, fíjense que la reacción de un material sólido que está sumergido en agua, por ejemplo, la reacción es una reacción superficial, ¿verdad? Porque se da por la superficie que está en contacto con el agua. Entonces, eso lo vamos a ver más claro después en cemento, pero empieza a formarse un producto de reacción como si yo te dijera una costra alrededor del núcleo, ¿sí? Cada vez le cuesta más al agua atravesar esa costra, o sea, la reacción se va haciendo cada vez más lenta, y cada vez le cuesta más a los productos de neoformación ubicarse espacialmente. ¿Por qué?
porque tienen que irse ubicando en los lugares que le quedan libres. Entonces, en función de la concentración, cuánto tengo de material de neoformación y cuánto tengo de espacio disponible, eso también controla el cambio de fase o la evolución directamente del proceso. Entonces, cuando yo tengo que formar compuestos nuevos, y algunos empiezan a formar en los poros existentes en lo que ya se formó. Y eso lo van a ver muy claro, por ejemplo, con las adiciones. Las adiciones, ¿qué hacen? Reaccionan más lentamente. ¿Y qué lugar tienen disponible para formar productos sólidos? ¿Dónde se ubican los sólidos? En los únicos lugares que pueden, en los lugares libres. Por eso los sólidos de neoformación van obturando, van rellenando espacios libres, y también se habla de refinamiento de estructura de poros. Toda esta cinética de, digamos, dónde precipito, dónde ubico el sólido, y todo eso es clave en los procesos de control de la durabilidad. Porque lo que estoy haciendo cuando tengo un producto de neoformación tardío es que la sedimentación, que el producto sólido nuevo se ubique en los lugares que tengo disponibles. Y esos lugares que antes eran poros por donde podía, o conductos por donde podía entrar el agresivo, entrar el aire, entrar el agua, ahora se van a empezar a taponar con productos de neoformación. Entonces eso se llama, en la jerga del cemento, refinamiento de la estructura de poros. Y muchas veces yo no veo que haya un cambio significativo en la porosidad total, pero sí voy a ver que hay un cambio en la distribución del tamaño de poros. Son poros más finos. Y ustedes saben que para conducir un material, un poro más fino presenta más oposición a que entre un agresivo. ¿Quedó más claro ahora? Sí, sí, un poco mejor, gracias. Bueno, lo van a volver a ver después en cemento. Por eso, esto es toda una cosa nueva que todavía, pero yo les quiero decir, porque antes veíamos yeso como describíamos el yeso, la piedra de yeso, que es hidrato, y lo usaban desde los sumerios en adelante. Pero era muy descriptivo, entonces entendemos que es bueno empezar a entender esto desde ahora. Porque cuando lleguemos a cemento lo van a tener más digerido. Y por supuesto, si yo tengo centros de nucleación como impurezas u otros componentes, esos centros de nucleación también aceleran el cambio de fase, aceleran las reacciones, la evolución. Fíjense, una condición inicial tengo 3 partículas iguales, grandes, pero en las de abajo tengo centros de nucleación. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, lo que se forma porque lo que está, digamos, lo que está en celeste entra en disolución en el agua, aparecen reacciones, y fíjense, lo lógico sería que aparece un espesor de producto de reacción en la periferia de cada una de las partículas gruesas. Cuando yo tengo muchos centros de nucleación, fíjense, tengo mucho material formado alrededor de los centros de nucleación y menos espesor alrededor del material de base. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto le va a costar al agua ingresar hasta el núcleo en este caso? ¿Más o menos que en este otro? Más. Más, exactamente. Entonces, eso quiere decir que la presencia de centros de nucleación, por un lado, distribuye los productos sólidos, cosa de alcanzar antes límite de percolación. Fíjense que yo puedo moverme por sólidos de un lado al otro. Aunque no sea todo sólido, yo puedo caminar prácticamente de un lado al otro. Estoy cerca de alcanzar límite de percolación. Esto está cerca de convertirse en un sólido, y esto todavía no. Acá hay movilidad relativa de partículas, acá ya empieza a haber no movilidad relativa de partículas.
Y entonces, este cambio en la morfología induce que el espesor de capa que rodea las partículas reactivas sea menor, con lo que subsecuentemente le será más fácil incorporar agua para continuar con la reacción. Cuando voy al estado ya sólido, donde en los dos casos hay contacto incipiente, fíjense, este sólido es mucho más denso que este otro. ¿Por qué? Porque fui capaz de distribuir mejor los productos alrededor de los centros de nucleación. Los centros de nucleación, fíjense, no reaccionan, son inertes, permanecen por igual antes que después. Pero toda la afectación en el volumen es que tengo una estructura mucho más homogénea que esta otra. Ese es un poco, parcialmente, el efecto del filler calizo en los cementos. El efecto de centros de nucleación en el proceso de solidificación. Y ese proceso que es de transición, ¿cómo lo estudiamos? Bueno, cualquier técnica de medida que tenga que distinguir o, digamos, cuya medida cambie cuando cambia la fracción sólida o cuando cambia la fracción no sólida, es lo mismo. Y uno podría trabajarlo a mano. Yo he hecho algunos estudios preliminares cuando teníamos que evaluar 60 y pico de variables de combinaciones de materiales. Y en este caso, o reaccionaba o no reaccionaba. La cosa era muy simple. Si endurecía tenía que ser prácticamente instantáneo, porque era un aditivo para usar para hormigón proyectado. Entonces, en lugar de hacer una medida cuantitativa y que era un lío, poníamos en una bolsita de plástico el material, lo amasábamos con la mano y primero veíamos que si había reacción tenía que haber calor, porque la reacción era fuertemente exotérmica. Debía sentir algo que había subido la temperatura del material, lo sentía con la mano. Y segundo, veía que adquiría rigidez, ya no era blandito para amasar, no era más un fluido viscoso o pastoso. Se transformaba en un sólido de resistencia incipiente. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, ¿qué medidas pueden detectar esos cambios? Una resistencia mecánica, a medida que se transforma cada vez en más sólido, tengo mayor resistencia a que penetre una aguja. Pero también puedo medir medidas eléctricas, puedo tener medidas de velocidad de transmisión de una onda. ¿Y en qué se transmite más rápido una onda? ¿En medio líquido o medio sólido? En un medio sólido, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Primero, lo que vas a encontrar es que casi no se transmite la onda, porque un medio fluido no transmite la onda. En cuanto empieza a formarse medio sólido, empiezo a detectar velocidad de transmisión de una onda. Quiere decir que existe transmisión de la onda es un primer indicativo que tengo material sólido. Pero con esto, fíjense, ¿dónde detecto con la velocidad de transmisión de una onda? ¿En dónde detecto el cambio? Cuando ya se formó el sólido. ¿Y qué información pierdo? El proceso previo. ¿Sí? O sea, si es todo fluido, yo no puedo medir nada, porque la onda tiene muy baja transmisión de onda en el fluido. Tiene nada que ver con velocidad de transmisión en el sólido. Cuando mido velocidad de transmisión importante es que ya estoy en el sólido. Entonces me perdí la información del proceso. Pero si ahora mido otra propiedad, la capacidad de atenuación de una onda,
¿Eh? Esa capacidad de atenuación de la onda va de la mano de la viscosidad. Entonces, a medida que cambia la característica del estado fresco, va cambiando la capacidad de atenuación de una onda. Por lo tanto, esta última forma de medir me permitiría estudiar el proceso y no identificar la ocurrencia de sólido. Es muy importante que ustedes como ingenieros entiendan el principio de medida de cada técnica. No nos interesa que sepan que si el conjunto de la masa móvil de la aguja de Vicat para cemento pesa 300 más menos 1 gramo, que el diámetro de la aguja mide 1,13 milímetros, no nos interesa eso. Lo sabemos porque lo hemos visto y controlado durante ya no sé cuántos años. 35 seguro. Ustedes no habían ni nacido. Entonces uno se aprende algunos números porque ya por cansancio se los aprende. Entonces, pero no queremos eso, no queremos que aprendan esas cosas. Lo que queremos es que entiendan cómo funciona una medida, un principio de medida. ¿Para qué? Para que entiendan las limitaciones, para que entiendan qué información da un ensayo, qué puedo esperar de tal o cual método. Pero recuerden, ustedes tienen que formarse para el futuro. No sabemos qué vendrá en el futuro. No podemos quedarnos con contarles lo que hay ahora. Ya se los dije en la primera clase. Por eso es que pretendemos que entiendan qué es lo que pasa. Fíjense cómo cambia la velocidad de pulso cuando aumenta el tiempo de hidratación. ¿Y qué mido? En rojo mido velocidad de pulso. Y en verde mido la energía que es capaz de transmitir. Y esta forma, que en realidad es una escalonada, pero si yo redondeo un poco, esta forma que es como una S, la forma se llama una sigmoide. Generalmente, los procesos de transición se representan por una sigmoide. Y anoten, los vamos a ver en esto, los vamos a ver en temperatura de transición, en ensayos de impacto, los han visto ya. Hay distintos periodos de transición que se registran, que una de las formas de dibujar la transición es a partir de una sigmoide, como si fuera una letra S acostada. Cuando tengo una transición, ¿qué curva simula la transición? Acá está la sigmoide. Fíjense, si digo que la velocidad de reacción dada por la pendiente de la curva, esta sigmoide, ¿dónde diría que la velocidad de reacción es máxima? Y en algún punto singular de la curva. Exacto, en la zona central de la curva. Esta es la derivada de esta otra. Quiere decir que una reacción empieza más o menos lenta, se acelera y luego se frena. Por eso este es un proceso de simulación de polimerización. Fíjense que, ¿de qué era esto? Esta curva. ¿De qué tipo de material? Se habla del hemihidrato, del yeso. Y ahora tengo una curva de transición. ¿Para quién? Para polímeros. ¿Qué significa? Que son dos
elementos que tienen un comportamiento de transición del fluido al sólido. Y los dos experimentan una curva que es como una sigmoide. ¿Está? Fíjense. Velocidad ahora en metros por segundo de una onda con yeso natural, con un yeso reciclado en verde y con un producto que es parte reciclado, parte natural y que tiene encima un aditivo ácido tartárico. Y el perfil del fraguado lo hacen por métodos ultrasónicos. En cuanto del ultrasonido es capaz de atravesar la muestra. Todas curvas sigmoides, todas parecidas a la temperatura de transición. ¿Se acuerdan de eso? ¿El impacto? Sí, sí. Bien. A ver si esto funciona, a ver si lo ven. Perdón, ¿lo escuchan o no? Hay un español que habla. No No, lo no se escucha. escuchan. No, ¿Verdad? no Bueno, se escucha. entonces, les voy a contar yo, así vamos más rápido, si no, aquí que yo lo busque. Fíjense, se usa para yesos que llevan aditivos o retardadores. ¿Por qué? Porque en realidad el yeso endurece tan rápido, aquel que hizo la experiencia en su casa, que no me da tiempo a aplicar el material. Entonces los yesos se tratan, se mezclan con productos que controlan su velocidad de endurecimiento. ¿Para qué? Para darme tiempo a colocarlo en donde tenga que colocarlo. Y fíjense cómo es la aguja de Vicat para un yeso. ¿Qué forma tiene? Como un cono. Es cónica. Van a ver que la de cemento es cilíndrica. Esa es una diferencia importante. Y fíjense que siempre tiene una aguja que leo en dos escalas simétricas, porque voy a leer a ambos lados la penetración de este cono dentro de la pasta. Voy a moldear la pasta dentro de este tronco de cono y voy a ver qué es lo que pasa. Se define el tiempo de fraguado al tiempo para el cual ese cono de Vicat desciende de 16 a 20 milímetros en la pasta. Una pasta preparada, como ya vieron, con yeso y agua. Ahora, esa pasta debe tener una proporción fija. ¿Por qué? Porque una consistencia de partida. Si la pasta fuera más seca, la aguja penetra menos, pero no porque haya endurecido el material, sino porque la proporción entre el solvente y el soluto, entre el agua y el yeso, es más baja de lo que debería. Entonces, debo partir de una consistencia o una proporción razonable, comparable, y llegar a la situación de tiempo de fraguado. Perdón. Un vaso de precipitados para medir el agua, una amasadora, espátulas, aparato de Vicat, con el conito, un molde de caucho de 40 milímetros de base, 65, 75 inferior y 40 milímetros de altura. Placa de vidrio,
Fíjense, desde que toman contacto el yeso con el agua, el tiempo ya corre. Bueno, hoy estoy. Cronómetro, balanza, placa de vidrio. Fíjense que enciendo el cronómetro justo cuando empiezo a mezclar la pasta. Debo ajustar la cantidad de agua a una dada consistencia. No es cualquier consistencia. Se llena el molde, se enrasa, fíjense el movimiento, es como una sierra. Se mira el descenso en la pasta y ahí llegó. Y voy repitiendo esto debo dividir el tiempo de fraguado esperado en 20 y ese es el intervalo entre dos penetraciones consecutivas. El tiempo inicial de fraguado es cuando desciende el cono entre 16 y 20 milímetros en la pasta. Y ese tiempo debe ser mayor que 8 minutos. O sea, la norma exige, en este caso la norma europea, un tiempo mayor a 8 minutos, que me dé algo de tiempo para poder trabajar el material. Entonces, luego de que tengo esa transición y como yo voy a colocar el material en estado fresco y va a endurecer, necesito estudiar las propiedades en ambos estados. Entonces, en estado fresco, la consistencia, la fluidez, la trabajabilidad o la docilidad de la mezcla, contenido de aire, plasticidad, estabilidad, exudación, todas propiedades que tienen que ver para el estado fresco. En estado endurecido tendré la rigidez, con el módulo E, la resistencia, la estabilidad dimensional, eso es muy importante cada vez más, y la durabilidad. Creo que el tiempo juega un valor fundamental en esto. El control de procesos es muy importante. ¿Por qué? Porque interviene el tiempo que tarda en endurecer, que tarda en perder sus cualidades para ser colocado, etc. Fíjense, estos materiales donde que cambian con el tiempo, la consistencia, la trabajabilidad, la plasticidad, la estabilidad o la exudación, la resistencia mecánica, el módulo elástico, estabilidad dimensional, cuánto contrae, cuánto expande y la durabilidad, todos son funciones de ¿quién? Del tiempo. Y por supuesto el fraguado. ¿Qué significa? El tiempo va a estar presente en todas estas propiedades. Supongamos, yo debería decir, la resistencia y el módulo los informo a 7 días. La consistencia será a 10 minutos. Debo indicar un tiempo asociado a la medida. ¿Por qué? Porque son medidas que dependen de cuándo mido. ¿Está claro eso?
Y fíjense, un material que se aplica como un fluido más o menos viscoso, y luego un proceso físico-químico hace que se transforme en sólido. Fíjense cómo es la reacción de polimerización. Fíjense cómo es la reacción de hidratación de un cemento. ¿Se parecen o no se parecen las curvas? Sí, un poco. Un poco, bastante, yo diría, ¿no? Hay que ver si numéricamente, pero ¿qué puedo ver? Un periodo inicial que es prácticamente lineal al comienzo, de máxima pendiente, y después se va ralentizando, como dijimos, cada vez que tengo más material, cuesta más formar material nuevo, cuesta más ubicar productos de nueva formación y cuesta más para el agua, en el caso del cemento, ingresar al material anhidro. ¿Qué son las propiedades en estado fresco? Bueno, ¿qué tengo que pensar? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿En qué espesores y con qué herramientas? Fíjense, todo cuestiones de índole tecnológico. ¿Qué pasa si aplico un yeso bastante fluido en superficie horizontal hacia abajo? O sea, sobre una mesa, por ejemplo. ¿Puedo? No, se cae. Si pongo yeso en una mesa, ¿se cae? No. Por debajo, ¿no dijiste? No. Yo pongo, la mesa está por debajo del yeso, pongo el yeso arriba de la mesa. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, el yeso en un cielo raso, que sería esto, perdón, esto es en una mesa, esto es para el cielo raso, en overhead, arriba de la cabeza, por eso le puse para que les quedara claro ahí. Si yo hago yeso en un cielo raso, ¿qué pasa si es muy fluido? Se cae. Se cae todo. Se cae. ¿Y qué pasa si lo coloco en vertical y es muy fluido? Escurre. También se Ocurre, cae. sí. Claro, entonces lo que tiene que ver es cómo lo aplico, a dónde lo aplico, con qué lo aplico. Si lo aplico con pinceleta, con espátula, mano, por inyección o proyección. Y esto aplica en general a todos estos materiales que cambian de fase. Y aparece una propiedad esencial que es la adherencia y la adhesión. ¿A qué le llamamos adhesión y a qué le llamamos adherencia? Eso es convencional, porque son especies de sinónimos. Pero le vamos a llamar a adhesión cuando se trate de si se queda pegado y no escurre en estado fresco. Y adherencia a una resistencia a ser despegado en estado endurecido. ¿Queda claro eso? Cuando hablemos de adhesión, es estado fresco. Cuando hablemos de adherencia, estado endurecido. Lo importante del material es que yo pueda colocarlo. Que selle convenientemente. Que conserve la terminación y que sea estable hasta que rigidice, por lo menos. Eso cumple con todo esto. Pero además le puedo exigir condiciones de fluidez y de viscosidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiero, por ejemplo, rellenar fisuras. ¿Cómo debe ser la viscosidad para que entre dentro de las fisuras? No muy alto. Exactamente, no muy alta. Pero tampoco muy baja, porque si no escurre hasta el final, no tengo control de dónde fue. Que conserve la terminación tiene que ver con la fluidez, con la plasticidad, y que sea estable hasta que rigidice tiene que ver con la cohesión, con la consistencia. Entonces, en general, se definen en función del destino consistencias tipo. Viene una aplicación con cuchara,
material proyectado, y acá tiene una lanza de proyección donde tiene el material que sale por la lanza, el agua va por este piquito y el hormigón va por el otro. Si es más viscoso el material, lo puedo aplicar con pinceleta, que es un pincel más duro, o con rodillos directamente. Yeso tradicional, fíjense. Un revoque de yeso, coloca agua medida, coloca el yeso y lo mezcla, fíjense. Miren la mezcladora, una mezcladora mecánica, está preparada para. Y entonces, hasta alcanzar la consistencia, y si hubiera, por ejemplo, un hormigón liso, porque tiene un encofrado liso, y hay que aplicar un puente de adherencia para que pegue bien. Entonces, él carga con ese material que preparó, carga la llana y ahora va a seguir trabajando. Fíjense qué hizo, colocó a mano y después con una regla que define el nivel. Entonces, ¿qué es lo importante para cuando voy a hacer un revoque en un muro? ¿Qué les parece? La consistencia del material. Por la hora consistencia, pero además tener esa regla que es lo que va a determinar el nivel final de la pared. Yo lo que pretendo hacer a mano con una cuchara, ir, cuando lo miro de lejos, eso va a ser una ondulación espantosa. Siempre que yo quiero algo plano, debo colocar fajas, ¿eh? O colocar controles de posición, de espesor, llegar a esa faja y no pasarme. Fíjense que paso un fratacho esponjado en forma circular para sacar las asperezas. Y terminan, perdón, el acabado con espátula. Ven cómo se alisa con llana para sacar sobrantes. Pero después se tiene que pasar esa regla, o antes. ¿Qué estoy haciendo? El yeso, fíjense que no es blanco níveo, pero es blanco cuando se seca, así que tampoco se alteren si al colocarlo no queda blanco, blanco. Miren cómo carga la llana.
se pasa con el fratacho movimientos circulares y al final se le pasa a este elemento para dejarlo perfectamente plano. O sea, aplicar yeso es toda una tecnología y los aplicadores cobran lo suyo. También vamos a introducir un poquito un concepto nuevo en cuanto al enfoque. No es que sea nada nuevo en cuanto a propiedades, sino en general se está empezando a trabajar con diseño basado en la performance o en las prestaciones o en el desempeño, como le quieran llamar. Cuando trabajo de esta manera, lo que aliento a la innovación, aliento a que la gente ponga su know-how, aliento a la competitividad, aliento a la innovación. Y el proceso de diseño de esta manera empieza por pensar qué necesito. Entonces vamos a no mirar la parte de la columna de la derecha y vamos a la izquierda está qué necesito que haga el material. Por un lado, que soporte cargas. Por otro, que selle, que una otros elementos, que conserve la terminación y también que resiste el efecto de la intemperie. Fíjense, he descrito necesidades sin tener que recurrir a la ingeniería. Este proceso es parecido al del arquitecto, cuando uno quiere hacer una casa y dice, el propietario el que quiere la casa no sabe cómo se hace, pero dice, quiero que tenga un living grande, que tenga 3 dormitorios, que tenga 2 baños, un baño en suite, o que no, o que tenga 2 plantas, o quiero un jardín, quiero entrada para 2 autos, o ninguna entrada para autos, no pienso comprar. Uno identifica necesidades. Entonces luego, a partir de las necesidades, o de los requisitos, uno los transforma en propiedad medible. Si quiero que soporte cargas, la propiedad asociada será la resistencia. Si quiero que selle, fíjense, tengo que tener continuidad. No puede ser material discontinuo. Tiene que ser capaz de rellenar huecos. Tiene que ser capaz de rellenar fisuras y además adherirse a eso que está rellenando. Si no se adhiere, se sale con facilidad el tapón. Que una partícula, entonces la propiedad importante es la adherencia, que conserve la terminación. Si el material después se empieza como a deformar cuando se seca, pierde lo que se llama estabilidad dimensional, entonces lo que era plano deja de ser plano. Y que resiste el efecto de la intemperie, habla de la durabilidad. Que la durabilidad es esa propiedad de un material de resistir el efecto de exposición al ambiente sin perder su funcionalidad. Entonces vamos a yesos. El yeso es un mineral que se extrae al GES. Fíjense qué temperatura baja lo voy a secar, muy fácil de conseguir esta temperatura. Lo transformo en el hemihidrato. Luego lo transformo en anhidrita y luego en anhidrita ortorrómbica. Fíjense, son 2 hábitos cristalinos diferentes y una necesito temperaturas muy altas para que tenga un comportamiento de endurecimiento lento, y una anhidrita hexagonal con una temperatura razonablemente baja, pero tiene un comportamiento que también es rápido. Entonces, dependiendo de la temperatura en la cual se deshidrata el yeso, o lo hago el hemihidrato, media molécula de agua, o llego a la anhidrita, del cual tengo 2 versiones, la hexagonal o la ortorrómbica.
Fíjense que tiene una densidad 2,3, dureza Mohs 2, es bien blando, monoclínico, color blanquecino en realidad. Pero puede tener impurezas que le dan otro color, arcilla, hierro, calcita, sílice. Y la anhidrita, una vez que se deshidrató, dice, ¿qué pasa con su densidad? Aumenta. ¿Qué pasa con la dureza Mohs? Aumenta. Cambia la estructura cristalina. El color es más blanco. Endurece con lentitud, pero expuesto a la atmósfera se transforma, vuelve al material original. Quiere decir que yo podría pensar que cuando yo un material cualquiera, natural, le tengo que dar energía para transformarlo en lo que necesito, se aplica al hierro, le tengo que dar calor para fundirlo y para quitarle las impurezas, para reducirlo de óxido de hierro a metal, al hierro metálico. Ocurre para los cementos, donde yo voy a usar caliza que le doy calor para descarbonatarla. Existe en el yeso que le doy calor para deshidratar. Existe en la cal que le doy calor para descarbonatar. Todos estos productos, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy sacando al material de su condición de equilibrio para llevarlo a una condición de no equilibrio. La condición de no equilibrio hace que sea reactivo. Un hemihidrato, le saqué parte de su agua, y entonces, naturalmente, ¿qué tiende a hacer? Recuperar el agua. La anhidrita, ¿qué hice? Le saqué el agua a más temperatura. ¿Y qué tiende a hacer expuesta a la atmósfera? Tomar agua y volver a transformarse en la piedra de yeso, el mineral. Es decir, que todos estos materiales van a tratar de volver a lo que eran. Y ese fenómeno es general porque es un proceso que es termodinámico, simplemente. Lo empleo en albañilería, como aglomerante en morteros, a veces, en enlucidos para aislamiento acústico en cielo raso, en placas de yeso, en la prefabricación, tiene usos industriales como aporte de sulfato y aporte de calcio, y en la medicina y en la odontología. Pero en la construcción lo más fuerte, lo que está más de moda, lo que se usa más, son las placas de yeso. Ustedes la conocerán como nombre propio, el Durlock. Pero hay otras placas de yeso también de producción nacional, Knauf, que tiene nombre propio, la empresa es alemana, y entonces compiten en el mercado, pero el producto es esencialmente el mismo, que es dos papeles que forran una placa de yeso, o lo que es lo mismo, un sándwich que es papel, yeso, papel, y sirven muy bien para hacer divisiones internas y para hacer cielo raso. Ya vamos a ver después unas películas de esto. Entonces, ¿cuál es la reacción del yeso que causa el fraguado y endurecimiento? Hay una teoría de la disolución y precipitación, es quizás la más plausible. Es el sulfato de calcio hemihidratado, se disuelve parcialmente en agua y forma el sulfato dihidratado, que es menos soluble y precipita. Y al precipitar, va entrelazando, va enredando en su red partículas cristalinas, con lo cual adquiere el volumen necesario y va alcanzando paulatinamente más resistencia. ¿Por qué? Porque aumenta ese proceso de rehidratarse y después ocurre la pérdida de agua.
¿Por qué decimos que entrelaza a otros cristales? Porque hay una cosa muy importante que, y lo van a ver, y vamos a decir, cuando quieran resistencia, cuando quieran un volumen razonablemente, espesores interesantes del orden del centímetro, medio centímetro, de ahí en más, no podemos usar pasta, la pasta fisura muy fácil. Debemos usar mortero. Entonces me dirán, ¿y por qué de yeso uso yeso con agua nada más? Básicamente porque la mitad de ese yeso comercial que uno ve es inerte. La mitad es semihidrato y la otra mitad es la piedra de yeso natural. Y se hizo una deshidratación incompleta. Entonces, parte es hemihidrato y parte no. La parte que no es hemihidrato, la parte que es como piedra de yeso, que ya es estable, actúa como un agregado, haciendo control dimensional y demás, pero tiene la misma naturaleza química que la pasta que lo va a unir, y el mismo color. El tema del yeso, la otra pregunta importante es ¿por qué el yeso no fisura? Y es tan importante esto que no fisura, porque se usa como material testigo. Todos tienen una fisura en su casa. Y todos preguntan, ¿esa fisura se está moviendo? ¿Está activa? Pónganle una capita de yeso bien terminada. El yeso no se fisura. Si el yeso que ustedes aplican aparece con una grieta como copiando la grieta de la pared, es que esa pared está trabajando, se está moviendo en el tiempo presente. Si el yeso permanece intacto sin romperse, concluimos que la pared, que esa fisura está muerta, que no se mueve. Es tal su estabilidad dimensional. Fíjense una microfotografía de yeso endurecido. ¿Qué podemos ver ahí? Poros. Un montón de poros, ¿verdad? Fíjense cómo yo no puedo decir que el yeso endurecido sea compacto, a pesar de que yo lo veo como muy lisito, ¿no? Y bueno, parte, fíjense, fíjense que esta es la escala, esto es 0,1 milímetro prácticamente, y esto tiene como 0,3 milímetros, son 100 micrones. Es decir, que el yeso, como cuando pierde agua y todo esto, incorpora aire en el mezclado y es una estructura alveolar bastante interesante. Entonces vamos a ver ahora cómo se prepara, cómo se mide la dureza York, cómo se mide la compresión y cómo se mide la flexión de un yeso. Esto no van a escuchar el audio, yo les voy a contar el audio que haga falta. Y a ver qué pasó. ¿Cómo preparo las probetas para ensayo? Fíjense que son moldes prismáticos de 4x4x16. Uso espátula, amasadora, cronómetro, una regla metálica, y estufa de 40 más menos 2 grados y una balanza. La relación agua-yeso depende del tipo de yeso. Yeso de construcción se usa este método que es por la consistencia de la pasta. Para un yeso premezclado se usa la mesa de sacudida, fíjense
se vuelca en la pasta, que en realidad es un mortero, ya dijimos, en el molde, y el molde se deja caer manualmente, cosa que en cemento se hace mecánicamente. Tiene que hacerse todo esto en menos de 10 minutos. Fíjense, se elimina el exceso y después se desmoldan y tenemos prismas. 7 días en esas condiciones, temperatura y humedad controlada del 50 más menos 5%. 23 más menos 2 es la misma temperatura que para cemento. Y después se secan hasta masa constante a esa temperatura. Se enfrían a temperatura del laboratorio antes del ensayo, o sea, no se ensaya nunca caliente. Vamos a ver ahora cómo mido el valor de la flexión. Entonces, ¿se acuerdan que produjimos esos prismas? Y entonces voy a colocar en un equipo que tiene un dispositivo para flexión. Esto tiene 4×4×16. La separación de apoyo, 100 milímetros entre rodillos, en la luz de ensayo. Colocamos la probeta centrada y aplicamos la carga. Toma contacto y aplica carga centrada y van a ver que la fractura es frágil. Una velocidad de carga controlada, ven la fractura y ahí ve el valor de la carga y se ensayan para cada edad 3 probetas y calculo el promedio. Los 6 trozos se conservan para hacer luego el ensayo de compresión. Vamos a ver ahora la compresión. Tengo estos 6 cubos. Empleo las 6 mitades, las coloco en la prensa. Y la superficie de apoyo es de 40×40. Quiere decir que lo que sobra, sobra. Fíjense que en el moldeo, acá en el moldeo, yo tengo 2 caras en contacto con el molde, opuestas, una cara superior que queda con la terminación que le va a dar la sierra, digamos, el aserrado con espátula, que no es buena, y una cara inferior que puede ser plana. Entonces, cuando se aplica la carga de compresión o la de flexión, siempre va en dirección, en este plano, en esta dirección horizontal. Es decir, apoyo esta cara y esta cara sobre el molde, sobre la prensa, o esta cara de arriba y la cara de abajo son las caras que eran laterales durante el moldeo. Lo mismo ocurre para morteros de cemento. Nunca ensayo aplicando carga sobre la superficie de terminación, porque no puedo asegurar que sea plana. Entonces, arriba y abajo son los lados que están en contacto con el molde. Y como los platos tienen 40×40, esto es como si tuviera un cubo
de yeso de 40 por 40 por 40. 40 de altura, 40 de ancho y 40 de profundidad. Miren la rotura. Ven cómo queda prácticamente el cubo definido. Veo la carga, divido la carga por la sección transversal y ya está. Yo tenía 3 prismas, tengo 6 mitades, así que esto es el promedio de las 6 mitades. Bueno, y por último la dureza Llorese. Un durómetro, fíjense, que tiene un dial comparador y una punta que voy a... La escala es de 0 a 100. Y se aplica una fuerza de 44,5 newton que corresponde a 100. Todavía mido la reacción de la muestra. ¿Sí? Entonces, aplico los laterales también de nuevo. 5 medidas en una cara. Y deben alejarse los puntos de medición 20 milímetros de otros puntos y de la probeta. La giro 180 grados y vuelvo a hacer 5 lecturas. ¿Ven que es variable? 51, 52, 53. Bueno, con los ensayos de resistencia, pide también la norma IRAM que tengamos tiempo inicial superior a 3 minutos, inferior a 25. Y la finura, por en realidad, fíjense, ¿cuánto material pasa el tamiz de 1,2 milímetros? ¿Cuánto pasa el tamiz de 0,6 milímetros o el tamiz de 0,150 milímetros? Son requisitos porque el yeso debe estar finamente molido, entonces impone requisitos. Hay un yeso tipo A. ¿Cuál es más fino, el A o el B? El A puede ser, ¿Por qué? porque hay más porcentaje que pasa el menor tamaño de tamiz. Cualquiera, fíjate que en cualquiera de los tamices te exige que pase el 70% por este tamaño, este es solo el 45. Acá el 95 frente al 85 y acá el 100 frente al 93. Es decir, que le exige a todos los tamices de control que pase más material que el B. El A es mejor calidad que el B. Y fíjense, tiene más resistencia a la compresión y tiene más contenido de hemidrato. Es decir, que admite ¿cuánto de impureza? Menor porcentaje. Acá solo el 20 y acá admite hasta el 40. Y fíjense cómo es la norma IRAM. ¿Qué probetas usa? Cúbicas, o sea, norma IRAM no le exige, al distinto que la norma europea, no le exige valor de flexión, solo de compresión. Y en lugar de ser una probeta de 40 milímetros de lado, la que se ensaya finalmente, acá será de casi el doble. ¿Qué condiciona que sea más grande la muestra?
Va a tardar más o menos en secar. Más. Entonces hay que tener cuidado con los tiempos después de preparar la muestra para asegurar que el secado es equivalente al de la otra norma, ¿no? Fíjense, se usan placas de yeso, ya sea sobre construcción tradicional, se aplica el yeso interiormente sobre el revoque, y en cambio acá se aplica una placa de yeso. Tenemos una placa rigidizadora, un armazón sobre la que se aplica la placa, y se llama construcción en seco. Muy rápida, muy limpia. Fíjense lo que es una planta industrial de estas placas. Enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito una zona muy larga de secado, porque el proceso es continuo. Mirá la planta de Nauf en Alemania. Otra. Estos son los hornos de secado. Fíjense la longitud. Cómo insuflo aire caliente. Y miren cómo así se aplica. Tengo el papel por abajo. Sobre el papel volqué yeso en los bordes para asegurarme que hay contacto con los bordes, y yeso en el interior, y después aplicaré otro papel por encima para confinarlo, y para conformar esta tira. Fíjense que esta tira ya está, ¿con qué? Con el papel inferior, papel superior, el yeso del centro, y un registro que le dice número de serie, momento de producción y demás. Porque después debo tener trazabilidad al proceso. Eso, si hay algún problema, como productor, debo poder identificar dónde fue el problema y a qué placas afecta el problema. Fíjense, acaba la placa, todo sobre rodillos, y todo esto es mientras se va secando, después entra en un horno y por acá sale del horno. Miren la estructura, la microestructura, totalmente como granulosa. ¿Ven? Partículas de yeso que se pegan a las fibras del papel. Características del papel que tiene un hidrofobante. Y construyo estas placas que se usan para hacer divisiones, terminaciones y demás. Entonces, que se unen las placas, después se hace la junta con yeso y se pinta y queda perfecto. Si alguno tiene curiosidad y quiere buscar algún ciclo de producción en internet, hágalo. Va a ver que simplemente después de eso que yo les mostré, esto pasa y va y vuelve, y después, hasta que después se corta en elementos más chicos, y es curioso cómo se da vuelta y cómo gira, porque ese túnel, digamos, o ese pasillo tan largo, el material va y vuelve. Entonces, cómo hacen el giro, todo eso, inclusive cómo trabajan los robots en una fábrica, es muy interesante de ver porque es curioso. Entonces vamos a ir a ver ahora el otro material que nos interesa ver, que son las cales. Y las cales tienen una característica. La materia prima es básicamente carbonato de calcio, y el carbonato de calcio se descarbonata con calor y queda un residuo que es básicamente óxido de calcio, pero hay que ver la pureza de esa materia prima, porque si es muy pura, lo que obtengo es una cal aérea, básicamente carbonato de calcio, y si está contaminada con arcillas que aportan hierro y aportan aluminio, tengo una cal hidráulica, porque parte
tiene un comportamiento que reacciona con agua parecido a un cemento y parte reacciona parecido a una cal aérea. Lo que se llama cal aérea, porque endurece por interacción con el aire. Entonces, una cal aérea nunca voy a poder aplicarla en un elemento que queda protegido de la acción del aire. Nunca podría moldear un cubo, por ejemplo, de cal aérea, porque el núcleo va a quedar protegido de la acción del aire. La cal aérea se aplica de dos maneras. Como corrector en un mortero, aportando plasticidad al conjunto. Lo que constituye un mortero bastardo, porque no es de cemento, sino que tiene cemento y cal. Y de bastardo no tiene nada, se comporta mucho mejor que el de cemento puro, por la plasticidad que le da la cal. Y una cal hidráulica, bueno, la cal aérea se usa, por ejemplo, para revoque fino, que tengo muy poco espesor, contacto con el aire. Se usa para pinturas, para encalar. Y esa pintura parece como, no parece tan blanca al principio, pero a medida que se seca y se carbonata por acción del aire, es perfectamente blanca. Una cal hidráulica que tiene componentes diferentes que reaccionan con el agua, parecido a un cemento. Y vamos a ver que eso nos trae un problema. ¿Cuál es el ciclo de la cal? Parto de la piedra caliza, calcino en un horno, fíjense a qué temperatura, casi 900 grados. Del orden de la anhidrita, que reacciona lento, ¿se acuerdan? Con esa calcinación pierde el CO2, fíjense, carbonato de calcio sometido al calor me da óxido de calcio más CO2, ¿verdad? Y esa cal, se llama cal viva, la debo apagar con agua. Y fíjense este dibujito para que lo entiendan después. A ese dibujito le vamos a poner un 0. Está mal, está al revés. ¿Qué dice ese dibujito? ¿Qué sugiere el dibujito? Que la cal se apaga con agua. Pero ¿qué es lo que tiene mal el dibujito? Primero, me dice, ¿qué es este símbolo? ¿Qué querrá decir? Un termómetro. Un termómetro. Entonces, ¿qué me está indicando? ¿Qué pasa con la temperatura cuando pongo cal viva en contacto con agua? Aumenta. Aumenta, bien exotérmica la reacción. Entonces, como es muy exotérmica, nunca se agrega agua sobre la cal, porque eso puede inducir a un agua en ebullición casi de manera instantánea. Lo que se hace es al revés, poner una pileta de agua, que puede ser en el suelo, puede ser una... ¿sí? Se hacía antiguamente en el suelo, o sea, en un tacho. Procurar agua en exceso y volcar los terrones de cal sobre el agua, y nunca el agua sobre el terrón. Así que a este dibujo del ciclo de cal vamos a ponerle una cruz antes de hacerles el apunte para decirle que es al revés. La cal se tira sobre el agua. ¿Eh? Y con ese proceso, con ese proceso lo que hago es apagar la cal. Y obtengo de la cal viva, paso a la cal apagada. La cal apagada se usa como una pasta en este caso, se coloca al revoque, se carbonata por acción del aire y vuelve a regenerar la piedra caliza. Por eso yo les decía, este material se lo hace termodinámicamente inestable dándole calor, y este material inestable primero se hidrata y después se carbonata para recuperar la conformación de la piedra caliza.
cales aéreas, una cal grasa que es caliza casi pura, una cal árida que tiene un poco de óxido de magnesio, y una cal fuerte que tiene hasta el 10% de arcilla, que va a ser un poco más resistente que las anteriores. Fíjense que la cal depende de la materia prima. No es que yo contamine la materia prima ni con óxido de magnesio ni con arcilla, sino que depende de la calidad de la materia prima. Les adelanto algo. ¿Qué es más cara, una cal aérea o el cemento Portland? Es mucho más resistente. Y con fusión La cal aérea. La cal Porque es aérea pura. es mucho más cara, porque es muy pura la materia prima, exactamente. Entonces, cuando uno se sorprende de decir, la cal aérea es cara, sí que es cara. ¿Por qué? Porque es un material que exige materia prima muy pura. Entonces, fíjense, la cal, a una temperatura notablemente alta, forma cal viva y libera CO2. Entonces acusan a la cal de liberar CO2 a la atmósfera. Cuando yo hago impacto ambiental, la huella de carbono, acá aparece. Luego esta cal viva se apaga con agua y da una reacción exotérmica. Y luego la cal apagada en presencia de CO2 y de agua. ¿Y por qué le ponemos acá el agua? Alguien me dirá, no. Yo tengo 2 de agua a la derecha y 1 de agua a la izquierda. ¿Qué debería hacer? Cancelar este 2 con el agua que está a la izquierda. ¿Y por qué ponemos agua a la izquierda? Que un químico me dirá, no está mal, pero no está del todo bien, porque queremos indicar que la reacción de carbonatación necesita de agua. En un ambiente seco no se carbonata. El agua necesita como vehículo para provocar esta reacción. Y como en la reacción de carbonatación libera agua, fíjense que tengo que secar esta agua finalmente para que el producto termine de endurecer. Eso se hace porque se seca la atmósfera. Lo que tiene muy bueno la cal aérea es el rendimiento volumétrico. Por cada volumen aparente, por cada balde de cal apagada que yo tenga, tengo 3 baldes de cal. O sea, por cada balde de cal viva tengo 3 baldes de cal apagada. Para revoques interiores es mejor la cal grasa por su buena plasticidad. Pierde humedad lentamente y puede ser insalubre, por lo que dijimos, como libera agua en su reacción, tarda más en secar y mientras está liberando agua, mientras está carbonatando, puede ser un ambiente malsano. ¿Por qué? Por la liberación de agua, solamente hay que esperar. Las cales áridas o fuertes se usan para tanto interior como exterior, tiene menor rendimiento, menor liberación de calor, y fíjense que las fuertes fraguan aún con un poco de contacto de humedad o contacto con agua. La cal viva se usa para muchas cosas, para agricultura, para floricultura, para tratar aguas estancadas, para potabilización de agua, un ablandador de la dureza, industria del petróleo, de la goma, para un montón de cosas. Pero en construcción es lo que está en rojo. La cal viva no se usa más, ahora se usa o cal hidráulica o un producto que se llama cal aérea hidratada en polvo para construcción. Es la cal aérea que ya se hidrató de manera industrial y se vende en polvo. Y la otra cosa que está sustituyendo a la cal es un cemento de albañilería, que es un cemento diseñado para que el mortero tenga buenas cualidades. Vamos a ver cuando veamos mortero que una propiedad muy interesante es la retención de agua. Cuando yo coloco un mortero sobre un cerámico,
el cerámico tiende a absorber agua del mortero y seca la zona de contacto. Ese secado de la zona de contacto perjudica notablemente la adherencia. Entonces, la resistencia de ese material a que el cerámico le quite agua se llama la retención de agua bajo succión. Y hay un ensayo normalizado que lo vamos a ver en su momento, con una especie de embudo, un soporte, una serie de elementos que hace que el ensayo sea reproducible, donde se mide esa característica. La cal aporta capacidad de retención de agua y aporta mucha plasticidad. Fíjense que dijimos que la cal aporta plasticidad. Y van a ver que un requisito, una exigencia para la cal, ¿cuál es? Plasticidad al aire. Se usa para estabilizador de suelos plásticos, base y su base de pavimento. ¿Qué es esto? ¿Qué componente químico aporta una cal? ¿Qué ion? Calcio. Calcio. Ustedes vieron que las arcillas están constituidas por laminillas yuxtapuestas que tienden a hincharse cuando se mojan y a juntarse cuando se secan. Eso es porque entonces, y hay un montón de iones sodio y potasio en el medio de esas laminillas. Cuando yo soy capaz de cambiar esos sodio y potasio por calcio, lo que hago es estabilizar la capacidad de hinchamiento cuando se moja o de contracción cuando se seca. ¿Por qué? Porque cuando tiene calcio se modifica el comportamiento físico-químico y ya la cal no se hincha ni se contrae cuando se seca. Entonces, cuando tengo un suelo muy plástico, y uno ve que en la provincia de Buenos Aires le echan tosca y pasan la máquina, y vienen las lluvias y la base sigue siendo de un suelo plástico, y circula un camión y se hunde, y trabajamos un montón inútilmente. Parece que no hubiera ingenieros en los municipios. Parece que no tienen cabeza. Gastan enormes horas hombres y equipo en hacer tratamientos que no sirven. Lo que se debe hacer cuando tengo un suelo plástico es estabilizarlo con cal. Y ahí me olvido del problema. Después lo podré pavimentar, ponerle suelos gruesos arriba, hacer lo que quiera. Pero si yo no estabilizo la base con cal, no puedo ni empezar. Fíjese qué le exige la norma IRAM a las cales. Finura, igual que antes, el retenido en ciertos tamices. Espacio en autoclave, ¿por qué? Porque una cal aérea se supone que fue apagada. Si el apagado está mal hecho y conservo nódulos de óxido de calcio, anhidro, si conservo cal viva, entonces cuando yo lo coloque en contacto con agua, va a dar una expansión y va a romper el material. El revoque va a sufrir como si fuera reventones. Entonces se hace un ensayo de expansión en autoclave para control de estabilidad volumétrica en condiciones de autoclave, que le doy humedad y agua a alta temperatura. Un autoclave es como una olla a presión grande. Y el ensayo más singular es la plasticidad Embley, que fíjense, tipo 1 es de mejor calidad, tipo 2 de peor calidad. Fíjense cómo son las cales con respecto a la finura en relación con los yesos. ¿Son más o menos finas?
Más finas, porque queda menos retenido, ¿no? Mucho más finas. Entonces, fíjense, por eso uno de los usos que hay es que se usa como filler, relleno mineral para el asfalto. Yo puedo modificar la viscosidad y la capacidad de relleno del asfalto con una cal, porque la partícula de cal es muy fina. Vamos al plasticímetro de Emley. Y esto sería bueno que lo pudiésemos ver. No lo podemos ver porque estamos en pandemia y tampoco tenemos un plasticímetro en la facultad. Usamos a veces el del INTI cuando podemos hacer una visita, pero ahora, por supuesto, está vedado. Así que les pido que traten de entender, porque esto parece un equipo de museo y casi es de museo. Pero todavía no hay un ensayo que lo sustituya. Fíjense cómo es el aparato. Voy a ir lento para que... Dice que hay un motor que lo que hace es girar lentamente este plato, y este plato gira lentamente, y a medida que gira va subiendo. Dice que el plato tiene como dos pernos que se encajan en este disco rígido de porcelana. ¿Para qué? Para que cuando el plato gire y suba, le transmita momento torsor al disco de porcelana. Quiere decir que yo voy a poner en marcha el ensayo y este disco va a ir subiendo lentamente y girando. Y cuando el cono de pasta de cal toma contacto con el disco superior, le va a transmitir ese momento torsor por plasticidad al disco superior. Entonces, ¿qué me toca ahora? Me toca medir cuánto vale ese torque que es capaz de transmitir la pasta de cal entre el disco de porcelana y el plato superior. ¿Cómo lo mido? Un péndulo dinamométrico, un sistema de poleas, en donde el momento torsor de esto, dice que tengo como un volante con un radio, y esa tensión se transmite a este otro elemento que marca en una escala el momento torsor. O sea que una vez que yo tengo que este disco gira, con el valor de la tensión de la cuerda y el radio de esta polea, determino el tau, momento torsor, que le está transmitiendo el disco de cal al disco superior. ¿Por qué? Porque la base y el cerámico rígido son solidarios porque tengo dos elementos que transmiten el esfuerzo torsor. ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, fíjense que tengo la porcelana de apoyo, el cono, la muestra de pasta de consistencia normal de cal, cuando toma contacto con el disco superior, va a transmitir el torque, momento torsor, y yo mido ese momento torsor con un péndulo dinamométrico que me mueve esta aguja. Entonces leo, fíjense en qué escala leo. ¿Qué es gramo por centímetro? Escala de momento. Y la plasticidad está vinculada a la lectura y al tiempo que llego al final del ensayo. ¿Cuándo llego al final del ensayo? Cuando la muestra, ¿sí? Cuando el L llega a 100, cuando la lectura desciende, quiere decir que se rompió. Cuando hay una fractura manifiesta de la muestra, o tengo a 3 lecturas consecutivas, la lectura del L no aumenta. Quiere decir que ya el torque no aumenta, ya se rompió en cierta forma, por plasticidad no es capaz de transmitir más esfuerzo. Todavía no desciende, pero ya no aumenta más. Entonces, cuando ocurre alguna de estas 3 cosas,
Ahí es el tiempo t. Entonces, el tiempo en minutos al cuadrado, sumado, multiplicado por 100, más la lectura directa del dial al cuadrado, la raíz cuadrada de eso me dará la plasticidad. No pregunten por qué, así se definió, así se le ocurrió a Hemley y así se usa. Una forma de combinar lecturas con tiempos. Eso es totalmente convencional. ¿Por qué una división vale esto? ¿Por qué la escala llega hasta 100? Porque así se ideó el ensayo. Para terminar, vamos a ir a las cales hidráulicas, que tienen, además de la cal viva, un poco de óxido de silicio, alúmina, magnesia, algo de óxido de hierro y tienen algo de álcalis. Entonces van a haber silicatos, aluminatos y circoaluminatos de calcio. Esos compuestos son parecidos a los que se forman al producir cemento. El cemento tiene cal, tiene caliza, tiene dióxido de silicio, tiene alúmina y tiene hierro esencialmente. Por supuesto también algunos álcalis. Y mejor que no tenga magnesio, o tiene muy poquito. Pero en un cemento yo soy capaz de calcular y combinar estequiométricamente todos los constituyentes. En la cal ocurre de manera natural. Entonces, en función de su composición, tiene como 4 grados: débilmente hidráulica, medianamente hidráulica, propiamente hidráulica y eminentemente hidráulica. Crece el grado de hidraulicidad. Pero debo tener un cuidado muy grande. Como estequiométricamente no están compensadas, parte del óxido de calcio se combina con estos componentes para dar silicatos, aluminatos y silicoaluminatos de calcio. Pero parte del óxido de calcio queda libre como cal viva. Entonces yo no puedo usarla así, tengo que apagarla y la apago industrialmente. ¿Por qué? Porque si yo dejara nódulos de óxido de calcio, la consecuencia natural es que provoque reventones. Y entonces debo apagarla. ¿Y cuánta agua coloco para apagar? Estrictamente la necesaria para que reaccione con el óxido de calcio libre. Porque si me paso de agua, empiezo a hidratar las fracciones hidratables de la condición de cal hidráulica y empiezo a perder propiedades mecánicas. Entonces, el análisis industrial de cuánta agua debo colocar para apagar exclusivamente el óxido de calcio, sin hidratar los componentes que pueden hidratarse, es un cálculo crítico. Y uno de los errores que pueden ocurrir es que uno compre una cal hidráulica y la cal hidráulica esté mal apagada. Una vez vino un hombre al laboratorio y dice: ingeniero, pinté la pared y se llenó de reventones. Y volví a pintar y fue lo mismo. Yo dije: mire, ¿sabe qué? Vuelva a pintar pero con agua. No use pintura. Y me dice: ¿cómo? Y yo: sí. Pinte con agua hasta que ya no haya más reventones. Cuando usted ve que no hay más reventones, recién entonces repara la superficie, pinta y santo remedio. ¿Qué le indiqué al hombre que hiciera?
termine de apagar la cal. Apagar, exacto, que terminara primero de apagar los nodulitos de dióxido de calcio que podían quedar presentes. Por eso él, cuando pintaba, le aportaba agua de la pintura y la cal reventaba. El hombre no podía creer que fuera tan simple, sin ensayos, sin visitas, sin nada. Entonces fíjense que depende del tipo de cal, va de mejor a peor. Fíjense que la resistencia para la clase A, B y C, 1,5, 1 y 1, o sea, B y C comparten la resistencia. B y C, fíjense que comparten hasta las propiedades. Pero la cal A es mejor que la B y la B es mejor que la C. Y a todas se les pide expansión en autoclave, y fíjense, como acá es más crítico, el límite de expansión en autoclave es de 1%, y para las cales aéreas, ¿se acuerdan cuánto era? Del 2%. Y ahí terminamos. Entonces, quería llegar hasta acá porque me interesaba ver todo el material. Ahora podemos hacer un último descanso y después de eso, ya vamos a dejar de grabar, podemos hacer, teníamos un parcialito, ¿se acuerdan? Que se postergó. Sí, que se postergó. Bien, entonces, tenemos ese tiempo adicional para hacer distintas cosas.